El domingo por la tarde, mientras en los Campos Elíseos de París todavía resonaban las notas del himno nacional de Eslovenia, un hombre en Ensenada agarró una escalera, dos botes de pintura y se metió debajo de un puente. No pidió permiso a ninguna autoridad, no avisó a los medios de comunicación y no esperó a que ningún gobierno local le entregara un presupuesto formal. Comenzó a pintar un rostro gigante de 110 metros cuadrados en el concreto. 2 días después, esa enorme obra de arte urbano es lo primero que ve absolutamente cualquiera que entra a la ciudad de Ensenada por la carretera procedente de Tijuana. Sin embargo, el mural todavía no está terminado del todo. Le falta un detalle esencial, una sola cosa, y hasta que ese memento no aparezca sobre la pared, nadie en el municipio lo va a dar por concluido. En los próximos minutos te voy a contar 3 acontecimientos extraordinarios que ocurrieron en menos de 48 horas tras el cierre del Tour de Francia 2026. 3 sucesos que juntos explican el impacto cultural de este muchacho de 22 años mucho mejor que cualquier tabla de tiempos oficial. Lo primero, ¿quién es exactamente el artista urbano del puente y por qué eligió justamente esa pared estratégica y no otra? Lo segundo, lo que se declaró el lunes por la mañana en la conferencia oficial de Palacio Nacional tras una pregunta que ningún funcionario llevaba preparada en la agenda. Y lo tercero, lo que se comentó al otro lado del Atlántico mientras aquí se secaba la pintura donde 3 leyendas del ciclismo internacional se sentaron a debatir sobre el podio de Isaac en una conversación reveladora. Para comprender por qué esta noticia desató una auténtica fiebre popular, hay que remontarse a lo sucedido el domingo en París, etapa final de la Ronda Gala. Isaac del Toro cruza la línea de meta y la clasificación general queda sellada en la historia del deporte. Primero Tadej Pogačar firmando su 5º título. Segundo Remco Evenepoel a 6 minutos y 26 segundos. Y en el tercer escalón del podio, el mexicano Isaac del Toro a 9 minutos y 42 segundos de la cúspide mundial. Si te apasiona el ciclismo analizado con rigor, datos comprobados y sin adornos, suscríbete a mi canal de YouTube para ver más videos como este. El Tour ha terminado, pero seguiremos cubriendo toda la temporada del Toro y las historias detrás de sus triunfos. Por si fuera poco, Isaac del Toro conquistó el codiciado maillot blanco como el mejor joven del Tour de Francia 26, aventajando por 2 minutos y 14 segundos al talentoso ciclista francés Paul Seixas. Con apenas 22 años de edad y originario de Ensenada, Baja California, se convirtió en el primer deportista mexicano en subir al podio final de la Ronda Gala en más de un siglo de historia oficial, y no le regalaron absolutamente nada sobre el asfalto europeo. Tuvo que pelear metro a metro contra la presión sofocante del público local, aguantar con solidez las etapas de contrarreloj individual, resistir el calor abrasador de las jornadas de transición y superar una agónica tercera semana en los Alpes con su propio equipo mermado por enfermedades infecciones estomacales. En medio de esa tormenta perfecta, el corredor azteca no cedió el tercer puesto de la tabla general ni un solo día. Aquí conviene dejar un dato histórico completamente claro y respaldado con rigor, porque en las redes sociales se repite de forma constante un análisis erróneo. El legendario pionero Raúl Alcalá ya había ganado etapas individuales en el Tour de Francia y lució el maillot blanco ya por la edición de 1987, siendo el verdadero pionero nacional en alcanzar semejantes hitos en el ciclismo de máxima categoría. El mejor resultado final de Alcalá en la clasificación general de la Gran Ronda francesa fue un 9º puesto en 1989 y un 8º lugar en 1990. Sin embargo, el podio absoluto de la tabla general en los Campos Elíseos de París era un territorio completamente inalcanzable y jamás pisado por un ciclista de nuestro país. Eso es exactamente lo que logró Isaac del Toro el domingo por la tarde, y por esa precisa razón la reacción desatada en México no se parece a nada que hayamos presenciado antes en la historia del deporte nacional. El artista urbano que se metió debajo del puente en Ensenada se llama Juan Pablo Melchum, conocido en el ámbito del arte popular y callejero por su apodo de la calle Noche. La pared de concreto que seleccionó bajo el nodo vial del Sausal no fue de ninguna manera una elección casual o improvisada. Para la gente local de Baja California, ese punto geográfico exacto representa la auténtica puerta de entrada principal a la ciudad.
Por esa infraestructura transita diariamente todo el flujo vehicular que baja procedente de Tijuana y el tráfico que viene directamente del Valle de Guadalupe. Miles de automóviles al día observan esa enorme pared de hormigón. Además, esa misma carretera de la costa es la ruta histórica por donde han salido a rodar y entrenar generaciones enteras de ciclistas ensenadenses pegados al margen del asfalto. Jóvenes en bicicleta de segunda mano pedaleando en fila india, desde muy temprano han recorrido esa ruta durante décadas. A partir de esta semana, todos esos jóvenes ciclistas van a pasar cada mañana por debajo de la imagen gigante de uno de los suyos. En esa pared te recibe el rostro pintado de un muchacho de 22 años vistiendo la equipación oficial del equipo, acompañado por la imponente figura de un toro diseñado con los colores patrios de la bandera nacional. La imagen del toro y su apellido se fusionan en el muro para que no haga falta explicar absolutamente nada a quien transite por ahí. Preguntado por los medios locales por la magnitud de la obra, el propio no ofreció una declaración que refleja el sentir popular de toda la región. Siento sinceramente que 110 metros cuadrados se me hacen muy chicos ante la grandeza de lo que este joven ensenadense acaba de conseguir en él. Deporte mundial. El muralista comenzó a trazar las líneas el mismo domingo con la carrera recién concluida en Europa y proyecta finalizar los últimos retoques en cuestión de días. Sin embargo, cuando termine de aplicar la pintura, la obra todavía no estará completa del todo porque le falta ese elemento único que mencionamos al principio y que mantiene a la ciudad expectante. Pero antes de revelar exactamente cuál es esa pieza faltante, debemos trasladarnos 100 kilómetros hacia el norte de la península, porque el mural bajo el puente de Ensenada no fue el primero en ponerse en marcha tras la gesta de París. Ese mismo domingo del podio histórico, sin esperar siquiera a que cayera la noche o a la mañana siguiente, otro reconocido artista urbano se puso a trabajar de inmediato en la ciudad de Tijuana. Se llama Mode Orozco, y la pared que seleccionó para plasmar su trabajo es todavía más brutal e impactante que la del puente vial, la icónica garita de San Isidro, el cruce fronterizo que conecta a Tijuana con San Diego y que está considerado como uno de los pasos internacionales más transitados todo el planeta. Piénsalo por un instante para entender el contexto real. En esa fila kilométrica hay miles de personas que pasan hasta 3 horas metidas dentro de sus vehículos para ir a trabajar o estudiar del otro lado de la frontera. Familias enteras que cruzan todos los días de su vida por ese mismo punto geográfico. Y desde el pasado domingo, mientras aguardan pacientemente su turno en la fila, todos levantan la vista y observan la figura gigante de Isaac del Toro pintada sobre el muro fronterizo. Mode Orozco explicó la razón por la cual decidió actuar con semejante rapidez en una entrevista que dejó al descubierto la honestidad de su proyecto. Decidí plasmar, antes que nada, algo sumamente positivo y originario de nuestra propia región. Es como abrir una ventana de aire fresco y esperanza entre tantas malas noticias que consumimos a diario. El muralista fronterizo detalló que su filosofía de trabajo consiste en lograr que las obras amanezcan pintadas justo después de que ocurre la noticia en el mundo, motivo por el cual vio la llegada de París por televisión, agarró sus botes de pintura y se presentó en la frontera esa misma tarde sin pedir presupuesto a nadie ni esperar contratos gubernamentales. Dos murales imponentes, dos ciudades fronterizas clave, dos artistas urbanos que ni siquiera se conocen entre sí, pintando de forma simultánea al mismo joven de 22 años por su propia cuenta y riesgo. Y mientras la pintura sobre el muro de la frontera todavía estaba fresca al sol, a más de 1.000 kilómetros de distancia en la Ciudad de México, un reportero acreditado preparaba una pregunta que cambiaría la agenda pública de la semana, lunes 27 de julio por la mañana, conferencia matutina en el emblemático Salón de Palacio Nacional en la Ciudad de México. En ese espacio oficial se abordan habitualmente los temas más pesados de la agenda pública del país, estadísticas de seguridad, indicadores económicos, acuerdos comerciales y reformas legislativas. Sin embargo, en medio del protocolo habitual, un reportero acreditado levanta la mano, toma el micrófono y lanza una pregunta que no estaba en el guión de ningún funcionario ni en la orden del día de la presidencia, si se tenía contemplado recibir formalmente a Isaac del Toro tras su podio histórico. En los Campos Elíseos de París. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata y directa,
destacando públicamente el mérito del joven ensenadense con palabras que resonaron en todos los medios de comunicación del país. Tiene 22 años, Isaac, mejor ciclista joven del mundo y tercer lugar absoluto en el Tour de Francia. Y a continuación, la mandataria añadió un detalle clave que conectaba directamente con la trayectoria del atleta. Él ya vino aquí el día de la entrega del Premio Nacional del Deporte. Se llevó uno de los galardones, pero sí con muchísimo gusto lo recibiremos nuevamente. Además, es una persona sumamente sencilla en su trato personal. Con esas dos palabras clave, con gusto, las puertas principales del Palacio Nacional quedaron oficialmente abiertas para recibir al deportista que acaba de escribir la página más dorada del ciclismo mexicano. El día anterior, el mismo domingo en que se coronaba en París, la propia presidenta ya lo había felicitado de forma pública a través de sus canales oficiales, señalando que con este enorme logro se convertía en el primer mexicano de la historia en subir de la competencia más prestigiosa del planeta, y agregando que todo México se sentía profundamente orgulloso de su esfuerzo, dedicación y de un momento tan brillante que inspira a toda la nación. Hasta este punto, la secuencia de hechos podría parecer el protocolo estándar que cualquiera esperaría cuando un atleta nacional triunfa en el extranjero, el deportista hace historia en Europa, la jefatura del Estado lo felicita públicamente, se organiza una recepción oficial en la capital, se toman la foto institucional para los medios y la agenda sigue su curso habitual. Sin embargo, si prestas atención al detalle exacto de lo que se declaró en la conferencia, hay un elemento sumamente revelador que casi nadie subrayó en la prensa deportiva y que cambia por completo la lectura de esta historia. La presidenta enfatizó dos palabras muy específicas. Vino aquí. Isaac del Toro no es un desconocido para los pasillos de Palacio Nacional. Él ya había cruzado esa puerta histórica tiempo atrás. Y la historia de aquella primera visita explica con muchísima más claridad la magnitud del fenómeno social que estamos presenciando en este momento en todo el país. Para entenderlo, hay que viajar unos meses atrás en el calendario, exactamente al 28 de noviembre de 2025. En el patio central de Palacio Nacional se celebraba la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Deportes, una edición especial que además conmemoraba 50 años de historia de este galardón. Entre los deportistas premiados de aquel año se encontraba un joven de 21 años que recibía el reconocimiento en la categoría de deporte profesional. ¿Por qué se lo entregaron? Por haber obtenido un impresionante segundo lugar absoluto en el Giro de Italia de 2025. Aquel segundo puesto en la carrera rosa dolía mucho más de lo que reflejaban las crónicas deportivas de la época, porque el mexicano estuvo a un paso de coronarse campeón definitivo de su primera gran vuelta con apenas 21 años. Del Toro se vistió con la camiseta rosa de líder en la novena etapa y defendió ese maillot con una bravura increíble durante 11 jornadas consecutivas. Ningún corredor tan joven había mantenido la túnica de líder durante tanto tiempo en Italia desde la época dorada de la leyenda Fausto Coppi en 1940. Sin embargo, la gloria se le escapó en la penúltima etapa de montaña, en las rampas durísimas del Colle delle Finestre, cuando el británico Simon Yates lanzó un ataque demoledor desde lejos e Isaac se quedó en el grupo perseguidor mirando a Richard Carapaz, esperando a ver quién asumía la responsabilidad de tirar primero para cerrar el hueco. Cuando los periodistas le preguntaron después en la zona de meta, el joven mexicano no buscó excusas mecánicas ni culpó al clima. Reconoció abiertamente que había cometido errores tácticos de novato y asumió la lección sin rodeos. Ese era el muchacho que caminó por el patio de Palacio Nacional en noviembre de 2025, un joven que había rozado la gloria durante 11 días en Italia, que regresaba a casa con el trofeo del segundo lugar y con una valiosa lección grabada a fuego en su mentalidad competitiva. Aquel día se le entregó una medalla de oro conmemorativa, un estímulo económico oficial y el saludo de las autoridades nacionales. Ahora junta las piezas del rompecabezas para ver la pintura completa. En noviembre de 2025, Isaac del Toro ingresó a la sede del gobierno nacional como la gran promesa del deporte azteca, como el chico que había estado muy cerca de la victoria en Italia y del que todos esperaban que, algún día, si todo se alineaba a su favor, pudiera competir de tú a tú contra los monstruos del ciclismo en el Tour de Francia.
Algún día era la frase recurrente. Apenas 8 meses después, ese algún día ya no existe. Lo que hoy sobre la mesa es un podio absoluto en los Campos Elíseos de París, un maillot blanco de mejor joven del planeta y dos murales gigantes pintados en la frontera con su rostro. 8 meses fue todo el tiempo que necesitó este muchacho para pasar de promesa a leyenda viva del deporte nacional. Y por esa razón cambia la dimensión de las palabras oficiales. Cuando en el gobierno recuerdan que ya vino aquí, no están hablando de un atleta lejano al que le van a conceder una foto de compromiso, sino de alguien a quien ya vieron de cerca y de quien ya comprobaron su sencillez. En 2025 subió a recibir un premio por lo que estuvo a punto de lograr. La próxima vez que cruce esa puerta histórica, lo hará por la gesta más grande que se ha visto sobre dos ruedas en nuestro país. Y aquí es donde debemos regresar al mural del nodo vial del Sausal en Ensenada para revelar exactamente qué es lo que le falta a esa pared de 110 metros cuadrados. Eso que hace que absolutamente nadie en el municipio de la obra por terminada, aunque el artista anoche ya esté guardando sus latas de pintura y recogiendo los andamios. Le falta una sola cosa, la firma autógrafa de Isaac del Toro. El Ayuntamiento de Ensenada se encuentra gestionando a contrarreloj los permisos, protocolos y todo el papeleo institucional necesario para que, en cuanto el ciclista pise tierra mexicana, se ponga de pie debajo de ese puente y firme el muro con su propio puño y letra. De momento no hay una fecha confirmada ni para la firma del mural, ni para la recepción en Palacio Nacional, ni para su regreso al país, pues la escuadra emiratí aún no hace público su calendario de descanso y competencias. Pero si te fijas detenidamente en el orden cronológico en el que sucedieron las cosas durante esas 48 horas, hay un detalle sumamente revelador que casi nadie ha analizado en voz alta. Vamos a poner las horas sobre la mesa para ver cómo cambia la perspectiva de esta historia. Domingo 26 de julio, media tarde en México. Isaac cruza la línea de meta en París y, antes de que termine de bajarse de la bicicleta, en Tijuana ya hay un hombre mezclando botes de pintura en la garita de San Isidro. Ese mismo domingo, más al sur, noche, se mete debajo del puente del Sausal a trazar las primeras líneas en la pared vacía. Lunes 27 por la mañana. Hasta ese instante no existía ningún pronunciamiento ni acto oficial programado. Es solo cuando un reportero pregunta en la conferencia matutina que el gobierno expresa por primera vez su intención de recibirlo. Te das cuenta de lo que ocurrió. El arte popular y la gente se adelantaron a la política. Los ciudadanos no esperaron a que un comité organizara un homenaje con templete, discursos oficiales y sillas plegables. Dos artistas urbanos con brochas y escaleras le ganaron la delantera a todo el país. Y no lo hicieron por dinero ni por contratos públicos, sino porque estaban viendo la carrera por televisión y sintieron en el pecho ese orgullo indescriptible que surge cuando uno de los tuyos llega hasta donde nadie de tu tierra había logrado llegar jamás. Ahora sí, lo que te prometí al principio. Lo que estaban diciendo al otro lado del mundo mientras aquí se secaba la pintura de los muros. El mismo domingo por la tarde en Europa, en el influyente podcast The Move, tres nombres de enorme peso en la historia del ciclismo se sentaron a analizar detalladamente el Tour de Francia: Lance Armstrong, George Hincapie y Bradley Wiggins. Y los tres dedicaron un buen bloque de su transmisión a debatir sobre la actuación del mexicano en la montaña. Armstrong analizó el trabajo que hizo Tadej Pogačar en la etapa reina de los Alpes para proteger el puesto de su compañero de equipo, destacando que el rendimiento de Del Toro a lo largo de las 3 semanas demostraba que tenía la capacidad física suficiente para asegurar el podio por sus propios méritos. Por su parte, Wiggins subrayó la madurez y la frialdad táctica con el joven de 22 años, gestionó la persecución de sus rivales en las ascensiones más exigentes. No era una simple conversación entre comentaristas, eran tres leyendas del deporte reconociendo que el corredor de Ensenada pertenece por pleno derecho a la élite del ciclismo mundial. Mientras en los estudios de televisión europeos se debatía su futuro en las grandes vueltas y en Palacio Nacional se preparaba su recepción oficial, en las calles de Baja California, la gente ya había dictado su propio veredicto. Los murales de la frontera y del puente vial no son simples reconocimientos artísticos, son el testimonio espontáneo de un país que se levantó temprano para ver a uno de los suyos ser historia en las carreteras de Francia. Te dejo la pregunta sobre la mesa para que me dejes tu opinión en la caja de comentarios.
¿Crees que el fenómeno desatado por los murales y el recibimiento en Palacio Nacional impulsarán a Isaac del Toro a pelear por el maillot amarillo del Tour de Francia en las próximas temporadas? Te leo abajo. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para no perderte ningún análisis de la temporada. Gracias por ver mi video completo.